Palabra de vida. Del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 15 al 24, 30 al 34. En aquellos días Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Contestó él: «No es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, encendido en ira, tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua y se lo hizo beber a los hijos de Israel. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarrearas tan enorme pecado?» Contestó a Aarón: «No se irrite, mi señor. Sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije: quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé. Yo lo eché al fuego y salió este becerro». Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: «Han cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar el pecado de ustedes». Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro. Pero ahora, o perdonas su pecado, o me borras del libro que has escrito». El Señor respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 106. Den gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Den gracias al Señor porque es bueno. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al mar Rojo. Den gracias al Señor porque es bueno. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Den gracias al Señor porque es bueno. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia hace memoria litúrgica de Marta, Marta de Betania, santa, amiga de Jesús junto con María y Lázaro, aquella mujer que se afanaba por servir a Jesús y que también le reclama cuando muere su hermano Lázaro. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa en este día. En la seguidilla de parábolas que nos presenta el famoso capítulo 13 de San Mateo, hoy aparecen 2 preciosas y cortas parábolas que nos hablan de cómo es la lógica de Dios, esto es, cómo es la manera de actuar de Dios en el mundo y en el corazón humano
a veces a través de maneras insospechadas y que desafían ciertamente nuestra lógica humana. Se nos habla de la parábola del grano de mostaza y de la levadura que es capaz de fermentar y transformar una gran masa de harina. Y descubrimos a partir de estas dos parábolas 3 enseñanzas eternas para cada uno de nosotros. La primera, Dios usualmente se sirve de instrumentos pobres, pequeños e insignificantes, si se quiere discretos, para realizar su obra de renovación de la humanidad. Cuando uno ve lo que es la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas en el mundo de las hortalizas, y cuando uno ve el poder transformador, fermentador de la pizca de levadura que cabe en la punta de una cuchara y es capaz de hacer subir el pan, la masa de harina cuando se hornea, descubrimos como lejos de la lógica de los hombres, que gustamos tanto de la espectacularidad, el boato, la imagen, la apariencia, deslumbrar a los demás, Dios, siguiendo una lógica totalmente contraria a la humana, se sirve de pequeños instrumentos para realizar su gran obra de transformación de la humanidad. Encontramos un segundo elemento, y es que Dios actúa precisamente en estos elementos que, aunque parecen insignificantes, tienen un gran poder interior. De hecho, la semilla de mostaza, en la insignificancia de su tamaño, es portadora de una nueva vida de tal tamaño, de tal envergadura, que hace un árbol, un arbusto nuevo, una nueva vida. Y lo mismo acontece con la pizca de levadura que se coloca en una masa de harina. Hoy encontramos en muchos hombres y mujeres de Dios una similitud. A veces parecen insignificantes, pequeños, frágiles ante la mirada humana, pero tienen en su corazón una fuerza interior que acaso muchos poderosos de esta tierra la quisieran poseer. En una tercera afirmación, reconocemos que estos instrumentos pobres que tienen gran fuerza de vida en su interior alcanzan grandes realizaciones. De hecho, el nuevo arbusto de mostaza es el más grande, el más alto de todos en el mundo de las hortalizas. Y reconocemos que solo el pan crece, se esponja, la masa de harina es fermentada por la acción de la levadura. Apliquemos estas realidades a nuestra vida y descubramos que hay 3 fuerzas que Dios usualmente utiliza en los hombres y mujeres que las poseen para hacer grandes transformaciones en la humanidad. Si pensamos en el amor, si pensamos en la fe, si pensamos en la humildad, en las 3 relaciones esenciales que todo ser humano tiene en la vida, amor o caridad frente a los demás, fe o confianza frente a Dios y humildad o sencillez frente a nosotros mismos, las 3 relaciones esenciales, descubrirás que el hombre o la mujer amoroso, confiado y humilde, aunque parece pequeño ante la mirada humana, tiene una gran fuerza en su corazón, y ese hombre o esa mujer amoroso, confiado en Dios y humilde de corazón, es capaz de grandes transformaciones, de grandes renovaciones en su familia, en su empresa, en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad. De hecho, a estas personas las hemos llamado santos, los que han vivido en grado heroico el amor, la fe, la esperanza en Dios, la humildad, la pequeñez de su corazón. El mundo que, por el contrario, frente al amor te habla de egoísmo, frente a la fe en Dios te habla solo de confianza desbordada y sin límites en ti mismo, y que en vez de humildad te habla de orgullo, de la autosuficiencia de la vida, yo lo puedo todo, yo lo sé todo, yo soy capaz de todo. El mundo muere con sus vanidades, y muchos grandes de esta tierra
pasan su historia personal sin pena ni gloria. Por el contrario, algunos que nos parecían frágiles y pequeños han hecho historia y han renovado la humanidad, y de qué manera. Señor, gracias por estas dos parábolas de la levadura que es capaz de fermentar la masa de harina y por la semilla de mostaza. Ayúdanos a tener sabiduría para vivir y a descubrir que no son los criterios de grandeza humana, de apariencia, de ostentación, de deslumbrar a los demás, lo que nos hace verdaderamente importantes y progresistas, sino que es la lógica de Dios, la del amor a los demás, la de la fe inquebrantable en Dios y la de la humildad de corazón frente a nosotros mismos, las tres grandes fuerzas de transformación de la vida, de la sociedad y de la historia del mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.